Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con esplenomegalia. Para comenzar, recordemos que el vaso cumple varias funciones. Cumple funciones de filtración, de pitting o eliminación de inclusiones intraeritrocitarias, actúa como reservorio de plaquetas, interviene en la hematopoiesis extramedular y participa en la respuesta inmunológica. La esplenomegalia se define como un aumento en 2 o 3 veces en el volumen del vaso. Las etiologías pueden ser variadas. Tenemos causas infecciosas, como por ejemplo la mononucleosis o la endocarditis, causas oncológicas, como las leucemias, los linfomas y las metástasis, hepatopatía crónica, como es el caso de la cirrosis hepática. Podemos observar esplenomegalia en las anemias hemolíticas y en los abscesos esplénicos. De ellas, las más frecuentes son aquellas que se encuentran en negrita: la mononucleosis infecciosa, tema que abordaremos en la segunda parte de la clase, las leucemias, los linfomas y la cirrosis hepática. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay 4 mecanismos principales por los cuales se puede generar la esplenomegalia. Tenemos la hipertrofia o hiperplasia de células esplénicas, la infiltración esplénica, la congestión y las lesiones ocupantes de espacio. Aquellas patologías que generan esplenomegalia por hipertrofia o hiperplasia de las células esplénicas son fundamentalmente aquellas inflamatorias o infecciosas, como es el caso de la mononucleosis infecciosa o la endocarditis bacteriana, por ejemplo. Aquellas infiltrativas incluyen las neoplasias hematológicas, como las leucemias y los linfomas, así como las metástasis. La congestión se observa en la cirrosis hepática y la hipertensión portal, mientras que las lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, se observan en los abscesos, en los quistes o en los tumores primarios del vaso. En lo que respecta al diagnóstico, tenemos que abarca la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. La mayoría de los pacientes con esplenomegalia son asintomáticos para la esplenomegalia. Esta última se diagnostica mediante el examen físico. En aquellos pacientes que la esplenomegalia da síntomas, se puede manifestar como una pesadez en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, como dolor a nivel del hipocondrio derecho, un dolor fundamentalmente de tipo pleurítico y que se irradia hacia el hombro homolateral. El paciente también puede presentar síntomas generales como fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna, síntomas que orientan a una enfermedad oncológica o a un proceso infeccioso crónico. También podemos sospechar esplenomegalia ante el hallazgo en un examen de laboratorio de bi o tricitopenia, ¿sí? Pero recuerden, lo más frecuente es que la esplenomegalia sea sintomática y nosotros la diagnostiquemos mediante el examen físico. Por último, en la anamnesis del paciente es muy importante indagar sobre los antecedentes, por ejemplo, antecedentes de enfermedades infecciosas crónicas que la persona esté cursando o enfermedades oncológicas. El examen físico debe ser completo y no solamente limitarnos a determinar las características del vaso. El examen físico completo, entre otras cosas, abarca la determinación de los signos vitales, el examen de la piel y el examen del sistema linfoganglionar. En lo que respecta al vaso per se, debemos evaluar el tamaño, la forma, la sensibilidad y la consistencia. Porque, por ejemplo, las características del vaso nos pueden orientar hacia la probable etiología. Por ejemplo, un vaso blando y doloroso nos puede orientar hacia un proceso inflamatorio o infeccioso,
mientras que un vaso aumentado de consistencia e indoloro puede observarse en los casos de hipertensión portal o en procesos oncohematológicos. Por último, debemos recordar que no todo vaso palpable constituye una esplenomegalia. Hay pacientes en los cuales se palpa el polo del vaso porque el vaso se encuentra un poco descendido y ello no implica que el paciente presente una esplenomegalia. A la hora de evaluar el vaso en el examen físico, se pueden utilizar tanto la palpación como la percusión. En lo que respecta al diagnóstico palpatorio, existen muchas maniobras para palpar el vaso. La que más se utiliza es la palpación en el decúbito dorsal, que fundamentalmente es mucho más cómoda para realizar en la persona. Estando el paciente en decúbito dorsal, nosotros colocamos la mano izquierda a nivel del hipocondrio izquierdo del paciente, tratando de levantar el vaso. Con la mano derecha, apoyada inicialmente en la fosa ilíaca derecha, avanzamos hacia el hipocondrio izquierdo, tratando de palpar el vaso, ¿sí? Es importante que esta maniobra comience a nivel de la fosa ilíaca derecha, la palpación, y avance hacia el hipocondrio izquierdo, porque el vaso tenemos que crece desde el hipocondrio izquierdo hacia la fosa ilíaca derecha. Además del método palpatorio, tenemos el método percutorio, y en lo que respecta a la percusión del vaso, es importante determinar el punto de Castell o percutir el punto de Castell. El punto de Castell tenemos que se ubica en la intersección entre la línea axilar anterior y el último espacio intercostal del lado izquierdo. Este punto, a la percusión, normalmente es sonoro. En caso de esplenomegalia, el punto se torna mate. Nosotros, al palpar el vaso, podemos ver a cuántos centímetros del reborde costal se encuentra el polo del vaso. Si nosotros, al palparlo, tenemos que el polo del vaso se encuentra a más de 8 centímetros por debajo del reborde costal, podemos decir que la persona tiene una esplenomegalia masiva. La esplenomegalia masiva generalmente se debe a causas limitadas, por lo tanto, nuestra hipótesis diagnóstica con respecto a las causas de la esplenomegalia se van acortando. Las causas de esplenomegalia masiva están constituidas por la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis con metaplasia agnogénica, el linfoma no-Hodgkin, el paludismo y la leishmaniasis, ¿sí? Recordemos, esplenomegalia masiva es aquel vaso que se palpa a más de 8 centímetros por debajo del reborde costal. Por último, a la hora de los exámenes complementarios, el examen que más se utiliza para confirmar la presencia de esplenomegalia es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal confirma la esplenomegalia a través de la determinación del eje céfalo-caudal del vaso, que si mide más de 13 centímetros ya confirma el diagnóstico de esplenomegalia, así como permite determinar las características del vaso. Por otro lado, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y en mucho menor medida la radiografía tóraco-abdominal pueden utilizarse como métodos diagnósticos. Pero recuerden, el que más frecuentemente se utiliza es la ecografía abdominal. Exámenes de laboratorio y estudios serológicos también pueden ser de utilidad en el estudio del paciente, ¿sí? Por ejemplo, la detección de biotricitopenia en el examen de sangre, alteración de las pruebas de función hepática, estudios serológicos como la detección de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, en una mononucleosis infecciosa. Y por último, y en casos seleccionados, la biopsia esplénica. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿sí? En lo que respecta a la esplenomegalia,
Las principales etiologías están dadas por la mononucleosis infecciosa, las leucemias, los linfomas y la cirrosis hepática. Desde el punto de vista clínico, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y al examen físico son importantes la palpación y la percusión esplénica. Y el método complementario que nos permite confirmar una esplenomegalia es la ecografía abdominal. Por último, dos palabras respecto al hiperesplenismo. El hiperesplenismo es un cuadro clínico que se caracteriza porque hay un aumento en la función esplénica, fundamentalmente observado en procesos inflamatorios o congestivos del vaso. Se caracteriza porque la persona tiene esplenomegalia más bi o tricitopenia en el laboratorio sanguíneo, ¿sí? O sea, tiene esplenomegalia con anemia, leucopenia y plaquetopenia, o una combinación de cualquiera de las tres. Si a los pacientes con hiperesplenismo le llegáramos a realizar una biopsia de médula ósea, esta es hipercelular, porque la destrucción de las series sanguíneas se produce a nivel esplénico. Entonces, el hiperesplenismo se caracteriza por esplenomegalia más bi o tricitopenia en el laboratorio sanguíneo.